Gracias, Robert. Gracias. Seguimos atentos a la transmisión de Robert Saldívar Laurencio desde Ginebra, Suiza. Ernesto, amplía la pantalla de Robert. Amplía la de Robert. Achica o sácanos a nosotros. Y se decidió continuar mañana por la mañana. Es decir, que mi speech, mi conversación, mi discurso va a ser mañana. Nada ha cambiado. Cosa curiosa que nos pasa a todos los cubanos fue cuando entré para recibir las credenciales. Estaba en una lista negra, gris, blanca, en una lista diferente. La persona que me atendió, el oficial de seguridad de Naciones Unidas, muy amable, me dijo en perfecto castellano: estábamos esperando por usted. Desgraciadamente no puede pasar a las Naciones Unidas. Yo le pido por favor que se siente en un sofá. No es una responsabilidad de nosotros. Por favor, siéntese allí y espere. Entonces yo me senté en el sofá muy tranquilamente porque toda mi información está en regla, mi pasaporte, yo soy cubano, nadie lo puede dudar. Y él llamó a su superior, y cuando llamó a su superior parece que le daba ocupado y me dijo por favor debe esperar porque están ocupados, pero no puede entrar en esa al momento. Hasta que se haga un tipo de verificación sobre su seguridad, más o menos así, porque fue en castellano, no había dudas. Y después, a los minutos, regresó en muy buena forma y me dijo: todo está resuelto, usted puede entrar. Entonces me dieron las credenciales que ustedes pueden ver y demás. Pero sí quiero decirle, vamos a tener una conferencia de prensa ahora, en la cual yo acepté de que pudiera estar una de las personas que ha sido artífice de la campaña propiamente de Justice for Ariel, que es Leo Juvier, y él va a estar cubriendo esta especial conferencia de prensa, porque normalmente las conferencias de prensa son dentro del Palacio de Naciones Unidas, pero a consecuencia del coronavirus no va a poder ser, y va a ser en la oficina de UNAWatch, que fue quien me cedió a mí el turno para poder hacer el speech. Pero no quiero dejarles de comentar una cosa importante, y es que tuve la desagradable oportunidad de oír hablar a la delegación diplomática cubana sobre el tráfico de personas de Cuba. Esa persona, ustedes lo deben haber oído, pero quiero dejarle en mi comentario: esa persona no solo obvió el tráfico de los médicos cubanos, esa persona obvió el tráfico de todos los cubanos que están migrando hacia cualquier parte del mundo y que nosotros sabemos que han sido víctimas en las selvas, en los mares. Esa persona lo obvió todo. Esa persona simplemente se situó en el discurso oficialista de supuestos extranjeros que hacen tráfico de personas de sexo, particularmente con mujeres, dentro de Cuba, que nosotros como cubanos sabemos muy bien que está totalmente camuflado con la actividad de turismo sexual. Lo sabemos perfectamente, sabemos que nuestro país es una tremenda víctima del turismo sexual, y es simplemente una víctima del turismo sexual porque somos llevados a vivir en condiciones de indigencia por la dictadura cubana, y por tanto para la mayoría de las personas que no pueden ganarse una beca, o para la mayoría de las personas que no pueden aplicar a una visa porque ni tan siquiera tienen el dinero para poder pagar la visa, la vía que les va quedando es propiamente la de prostituirse. Y eso sabemos que ocurre en Cuba, sabemos que ese es un turismo que existe en Cuba, que es extremadamente fuerte, junto con el de Sol y Playa, y que la dictadura cubana prefiere hacerse el ciego y por supuesto no declarar ese tipo de tráfico, porque simplemente ellos son los artífices de ese tráfico. Entonces ese señor, en nombre de la delegación de la dictadura cubana, obvió todo el sufrimiento de los cubanos que están en la frontera para entrar a los Estados Unidos o para entrar en otros países como en Uruguay, etcétera. Esa persona también obvió el informe de la relatora especial contra el tráfico humano, la señora que preside y que culmina ahora su mandato de 6 años frente a esa comisión, que justamente decretó que en Cuba había un tráfico ilegal y contra los derechos humanos de los profesionales de la salud, que son vendidos como esclavos, como mano de obra barata en diversas partes del mundo, incluso en Europa,
y de la cual también Europa es cómplice, como Andorra, por ejemplo, y como Italia. Sabemos todo eso, todos los cubanos lo sabemos. Yo pienso que hay una especie de necedad en Europa, en la Europa parlamentaria, en la Europa burocrática, de no querer aceptar la realidad de nosotros los cubanos, y nos toca a los cubanos de a pie, que somos nosotros, que somos los ciudadanos cubanos, a los que también la dictadura cubana se ha robado el derecho de decir quién entra y quién no entra a la isla, porque para ellos todos los que han emigrado son extranjeros en cuanto a derechos, es decir, están desprovistos de sus derechos en Cuba, excepto cuando van a entrar y tienen que pagar desde un excesivo monto por un pasaporte que nada más que les sirve para entrar al archipiélago prisión, y en ese momento para el desgobierno cubano ellos son nacionales, obviamente para poderlos chantajear, como ha ocurrido con el caso de, se me fue de la mente el nombre del muchacho en Uruguay que tiene residencia permanente, Lidier, y que está detenido dentro de Cuba porque sabemos que es una gran prisión. Y yo pienso que el orden, nosotros vamos a caminar por el orden burocrático que quizás nos lleve a un convencimiento de los parlamentarios europeos, porque sabemos en estos momentos que son ustedes los que viven, los que radican en países como Suiza y demás en la Unión Europea. Los otros países de la Unión Europea son los que soportan la dictadura cubana con sus impuestos, de conjunto con los otros nacionales. Esos dineros que cobran aquí no pueden ir a parar directamente a manos de la dictadura. Sabemos que la dictadura adicionalmente ha creado organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo hasta los mismos CDR es una organización no gubernamental, la Organización de Mujeres Cubanas también es una organización no gubernamental, y sabemos que todos ellos lo que hacen, la organización también de Mariela Castro, su supuesto instituto en pro de los derechos de una minoría de orientación sexual diferente, y todos esos dineros van a las arcas de la dictadura cubana, a las arcas de la familia Castro y de sus militares, obviamente, que son los que lo sostienen. Por tal motivo, yo pienso que ahora somos unos cuantos aquí, quizás mañana seamos un poco más, pero lo que sí está claro es que nos toca a nosotros remover la conciencia de los demás cubanos. Cuba es nuestra, Cuba no es de la dictadura cubana, Cuba es para todos, y yo pienso que debemos todos de comenzar a razonar en la posibilidad de entrar a Cuba en botes, como mismo ellos sacaron a gran parte de nuestros ciudadanos en 1980, y regresar. Ellos me podrán matar a mí, ellos podrán matar a los demás tripulantes que vengan en el bote conmigo, pero ellos no pueden matar a todos los botes que salgan de la Florida, y no le tenemos que pedir permiso. No hay que pedirles permiso a la dictadura para entrar comida al pueblo cubano. Si todos nos juntamos y salimos desde la Florida en botes hacia Cuba, como mismo una vez votaron a gran parte de la población llamándolos escorias, gusanos, y que hoy en día dependen del sudor de esa escoria, del sudor de esos gusanos para mantenerse en el poder, ellos no van a poder contra nosotros. La independencia de Cuba, la real libertad de Cuba, la democracia de Cuba depende de nosotros. Mientras nosotros seguimos escondidos en nuestras casas o en refugios políticos o incluso integrados a otras sociedades, nunca vamos a cambiar la realidad de nuestro país. Ellos han usurpado en el poder. Sabemos que Europa, ni los Estados Unidos, ni Canadá, ningún país empoderado, no solo económicamente, sino de una democracia, va a poder hacer nada por nosotros si nosotros no hacemos por nosotros mismos. Ellos no pueden evitar que nosotros entremos a Cuba por ninguna parte del archipiélago. Ellos no son quienes. Cuba es de nosotros, nosotros tenemos derechos. Y hay una cosa que ellos han obviado, y es el poder de la institución, como en toda dictadura. Ellos han golpeado el poder de la institución, y nosotros somos una institución, somos la sociedad cubana con todos los derechos a entrar y salir de nuestro país, mientras tanto no cometamos ningún crimen. Y aquí el crimen central que se ha cometido a lo largo de la historia de Cuba desde 1959 lo ha cometido la familia Castro y todos sus seguidores, todos sus cómplices, el Partido Comunista de Cuba. Ellos son los que han cometido el verdadero crimen contra el pueblo de Cuba. Yo me sumo a la propuesta de Yeser Ávila de la operación Retorno, o como lo quieran llamar. Para mí, Retorno, como el ave migratoria que fue sacada a patadas
de Cuba, todos los que han salido de Cuba, ya sea por razones económicas, por razones políticas, por razones sociales, salieron de Cuba porque era una prisión simplemente y porque no podían vivir en Cuba, porque de lo contrario nunca se hubieran ido de Cuba y hubieran tratado de construir o contribuir al abismo en la que hemos formado parte de todos, ese abismo que ha hundido a Cuba en una fosa casi tan profunda como la de Bartlett. Y nos toca a nosotros sacarlos y llevar esa fosa de Bartlett, la piedra donde están los restos del mayor dictador de América Latina, Fidel Castro Ruz, ese que ha sido verdaderamente la piedra del grueso de todos los cubanos, no en el zapato, en las almas de los cubanos. Nos toca a nosotros ponerlos fuera, con actividades pacíficas y cívicas. Ellos no pueden controlarnos más. Nosotros somos libres y dueños de nuestro destino. Libertad o liberación. Libertad. 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 Ese es libertad. nuestro mensaje para los cubanos. Libertad. 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 Nuestro mensaje para los cubanos que no pudieron estar porque se encuentran en tierras americanas. Preparen los botes, preparen las lanchas, los que puedan llegar a los Estados Unidos. Yo aplicaré por mi visa cuando se restablezca nada más el Departamento de Migraciones, única y exclusivamente para llegar, montarme en el bote que me quiera dar cabida y salir para Cuba, señores. Cuba es de nosotros. Libertad, 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 libertad. Nos queda ahora. Miguel Díaz Canel, tú no eres mi presidente. Ni el mío tampoco, ninguno lo votamos. Lo que tenemos es que votar con B, no con V. Díaz Canel, Eso no lo pudimos hacer. Por favor, no diga con respeto siempre, porque ellos no merecen ni tan siquiera nuestro respeto, pero nosotros no podemos comportarnos como las bestias y los faunos que son ellos. Nosotros vamos a ganar, señores. A lo mejor todos no lo podemos ver. Ellos podrán aplastar una hormiga, que puedo ser yo, y la otra hormiga, pero no van a poder aplastar a todas las hormigas llegando a Cuba, porque nosotros somos esa Cuba y nosotros no somos 10 personas, ni 25, ni 40 que pueden haber aquí. Nosotros somos 3 millones de cubanos regados en el mundo. Está bueno ya de vivir como ratas, como parias. Nosotros tenemos nuestro país, no tenemos que pedirle permiso a nadie. Va a ser la conferencia de prensa. Y después de la conferencia de prensa, me imagino que la conferencia de prensa es privada, acorde con las condiciones de Naciones Unidas, pero se grabarán las cosas. Yo expondré básicamente detalles de lo que quieran saber los periodistas, pero nos queda mañana otra batalla que yo quiero ejemplificar con 2 casos de crimen de lesa humanidad, que es el crimen cometido contra Omar Isabel Ridurquiola, es profesora del Instituto Superior de Diseño Industrial de la Universidad de La Habana, que fue expulsada de la Universidad de La Habana, como también fui yo expulsado de la Universidad de La Habana, como quizás muchos de ustedes fueron expulsados de la Casa de Altos Estudios de Cuba, y el caso de ella particularmente en cómo todo el dinero que supuestamente se debería de recaudar del tráfico de los médicos cubanos no ha ido a parar al sistema de tratamientos de primera línea de oncología, y las mujeres mueren todas las mujeres que se enferman en su gran mayoría, y eso obviamente no le importa a la dictadura cubana. A la dictadura cubana le importa una sala de primer cama que sale con vestidos extravagantes cuando el pueblo de Cuba no tiene ni un pedazo de tela para hacer sus par de medias. Y por otra parte, quiero exponer el caso de otra violación flagrante a los derechos humanos, que fue la inoculación del VIH a mi persona, de una cepa particularmente móvil en la vida activa de los laboratorios de HIV en el mundo para hacer la vacuna, la supuesta vacuna que no llega y que probablemente nunca llegará, y que es la que ellos tienen bien tipificadas en el laboratorio de la Defensa Civil de Cuba de HIV, y que por supuesto allí fueron donde fueron a buscar el inoculum, el suficiente inoculum para ponerme un 25 de junio del 2018 en horas de la tarde en mi cuerpo, y que para mal de ellos o subestimaron mis capacidades, subestimaron también las capacidades de mi cuerpo, pero sobre todo subestimaron las capacidades de la ciencia moderna en poder escudriñar, en poder trazar
a través del DNA, a través de los anticuerpos que se generan en un cuerpo que es hospedero cuando fue posiblemente la infestación de un HIV y para lo cual ellos no tienen otra respuesta que bajar la cabeza y bajar la mirada. Por eso ellos van a pagar. Ellos han acabado con la vida de muchos cubanos. Al menos mi hermana y yo podemos hablar, aún estamos vivos, estamos en pie y no vamos a parar hasta recuperar nuestra dignidad, que nuestra dignidad no es individual, es la dignidad de todos los cubanos, porque ya es muy difícil que en el caso de nosotros volvamos a ser como algún día fuimos en cuanto a dignidad. Me refiero al plano mío individual, nunca será igual, pero al menos si yo puedo ver que los demás cubanos se sienten alegres y dignos, yo creo que entonces la meta se habrá cumplido, que es sacar a la dictadura del archipiélago que es nuestro, quitar los barrotes de la mayor prisión del mundo, que es en lo que ellos han convertido el archipiélago de Cuba. Fuera los tiranos, fuera. fuera. ¡Viva Cuba libre! Libertad, 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 libertad. Robert, gracias Robert. Saldívar Laurencio, un Paco Cuba decide desde Suiza, desde Ginebra, acaba de transmitir en vivo las palabras de Ariel Ruiz Urquiola. No pudo hablar hoy en las Naciones Unidas, pero lo va a hacer mañana. Mañana va a tener 90 segundos para decir las tantas cosas que debe de decir. De momento ya ha adelantado unas cuantas cosas y ha hablado de la operación Retorno y ha hablado de que hay que conquistar la libertad de Cuba, que hay que ponerle fin a la tiranía, que basta ya de opresión, que basta ya de abuso contra el pueblo cubano. Volvió a hacer mención a cómo el régimen le inoculó el VIH, cómo lo hicieron mientras lo tenían en un hospital en Pinar del Río. Apreciar y dar gracias por la victoria de Ariel Ruiz Urquiola frente a Naciones Unidas por haber depuesto su huelga de ya casi 5 días sin comer, sin beber, sin recibir sus medicamentos por el virus que existe en su sistema, y hoy él ha depuesto la huelga después de recibir de manos de el equipo de la organización UN Watch esta carta que los registra para hablar sin intermediarios, para hablar en el lugar de UN Watch, frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta solicitud se hará firme el próximo lunes y por tanto Ariel ha dejado temporal, y creo yo que va a ser definitivamente su huelga hasta que el lunes no sea oficial su presentación delante del Consejo de Derechos Humanos. De esto vamos a estar conversando del sistema universal, de qué significa que Ariel pueda declarar, pueda exponer en el Consejo, en frente del grupo de estados de la Compone, de qué es la alta comisionada de derechos humanos, por qué estaba Ariel frente a la oficina de Michelle Bachelet. Estaremos hablando también de la reacción del mundo, de la reacción de los amigos, de la reacción de la comunidad cubana dentro de la isla y fuera de la isla, y de la reacción también del hemisferio con respecto a este estallido de represión que ya era muy grande, que ya era muy cruel dentro de la isla, pero que ahora mismo está tomando dimensiones aún mayores, ¿no? Y la impunidad sigue creciendo. Sin embargo, el hemisferio está respondiendo, personas de la comunidad internacional también están respondiendo, así que vamos a estar hablando sobre esto y lucrando con la miseria del pueblo cubano, y que al día de hoy están todos los días cometiendo crímenes de lesa humanidad. Crímenes como el que Ariel Ruiz Urquiola tan valientemente ha querido denunciar trascendentemente, ha puesto su vida y su cuerpo en juego para hacer esta denuncia frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo estoy muy feliz
de compartir con todos los que nos escuchan que este viernes Ariel Ruiz Urquiola ha depuesto la huelga porque una organización de derechos humanos, una ONG que tiene sede también en Ginebra, ha registrado a Ariel Ruiz Urquiola para que él hable en su nombre, en nombre de esta ONG. La organización se llama Observadores de Naciones Unidas, en inglés es UN Watch o United Nations Watch. Y ellos han registrado a Ariel para que Ariel hable en su nombre en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con esta noticia, Ariel ha podido al día de hoy, este viernes, deponer su huelga. Ha aclarado que lo hace de manera temporal hasta que el lunes ya sea oficial en el Consejo de Derechos Humanos, y por tanto estaremos todos acompañándolo, acompañando sus palabras, acompañando su denuncia. Todos ustedes saben que Ariel estará denunciando los crímenes de lesa humanidad cometidos contra él, cometidos contra su cuerpo, mientras en el 2018 él era víctima de una prisión injusta en la cárcel en Pinal del Río, y luego de una prolongada huelga de hambre por su liberación también en el hospital, después de salir de esta huelga, después de que el régimen tuvo que liberar a Ariel Ruiz Urquiola. Ariel descubre que estaba totalmente en prisión, le fue inoculado el virus del VIH. Ariel tiene información, tiene evidencias científicas que demuestran que su padecimiento fue inoculado, y por tanto él quiere denunciar este crimen de lesa humanidad. De lesa humanidad significa crimen contra la humanidad, perpetrado contra su cuerpo, también de que a su hermana, a Omara Ruiz Urquiola, que es paciente de cáncer, se le ha estado administrando en el hospital en Cuba, en lugar de la inmunoterapia, en lugar del suero que ella necesita para mantenerse viva. En lugar de este suero se le ha estado administrando un placebo, o sea, no se le ha estado administrando su medicamento. Esto también constituye un crimen. De esto también Ariel Ruiz Urquiola tiene evidencia, y estas son las denuncias que él quiere hacer en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos, y el día de hoy le fue dada la registración para que lo haga, como ya les conté. Esto no será oficial hasta el lunes, pero esperemos que Naciones Unidas no ceda ante las presiones de la dictadura, no ceda ante las influencias del G2, que son muy grandes dentro de ese Consejo de Derechos Humanos, y ese registro que ya se ha hecho sea oficial el lunes, y el martes tengamos a Ariel Ruiz Urquiola denunciando a la dictadura cubana ante el mundo entero en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha sido muy celebrada esta victoria de este viernes, no solamente por la alegría profunda que sentimos todos al saber que Ariel comenzará a partir de ahora a recuperarse de estos 5 días que lo tenían ya en un estado de obvia deshidratación, sino también por el esfuerzo de tantas y tantas organizaciones. Hemos visto durante estos días la unidad en la acción, la unidad de propósitos del pueblo, de la oposición, de la sociedad civil cubana, ¿no? Tantos cubanos que han alzado su voz por Ariel Ruiz Urquiola, tantas organizaciones de la oposición que han alzado su voz por Ariel Ruiz Urquiola. No voy a mencionar los nombres de cada una de las organizaciones porque tengo miedo de saltar alguna, de dejar de mencionar alguna, pero ustedes lo han visto, ustedes han visto en las redes sociales, ustedes lo han visto en las alocuciones de cada uno de los líderes o de los representantes de estas organizaciones, lo han visto hasta en los cabellos que se han perdido de parte de tantos cubanos dentro y fuera de la isla que han rapado su cabeza en solidaridad, en un gesto de solidaridad con Ariel Ruiz Urquiola. Omara, el día de hoy, mientras anunciaba
mientras anunciábamos juntas la deposición de esta huelga por parte de Ariel Ruiz Urquiola, Omara hacía mención de cada una de estas organizaciones, de cada una de estas personas, de tantos hombres y mujeres en el mundo, de tantos cubanos que se han sumado a esta causa, que han brindado su tiempo, su esfuerzo, arriesgado su seguridad para acompañar a Ariel Ruiz Urquiola, y también de todos ellos es esta victoria. Es una victoria también de la unidad, de la oposición, de la mayor parte de los representantes, o al menos de la vanguardia, de ese pueblo cubano, de ese pueblo que en estos momentos es también víctima de la dictadura, cuando hay tantos y tantos cubanos que están en peligro de ser víctimas de crímenes de lesa humanidad, tal y como lo han sido Ariel Ruiz Urquiola y Omara Ruiz Urquiola. Con ellos, nuestro agradecimiento. Yo tengo que decirles que este esfuerzo de Ariel por ser escuchado ha traído la atención de muchos en la comunidad internacional. El día de publicada la declaración de varios parlamentarios chilenos que le solicitaban a Michelle Bachelet atender a la petición que hacía Ariel, caminar esos pasos que separaban el lugar donde Ariel Ruiz Urquiola estaba haciendo su huelga de hambre y sed de la oficina de Michelle Bachelet, literalmente a metros de distancia. Estos parlamentarios chilenos le piden todavía a Michelle Bachelet que atienda a Ariel Ruiz Urquiola, que le conceda una audiencia, que le asegure que hará todo lo posible para que su mensaje sea escuchado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta señora, alta representante de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no ha emitido una palabra, no se ha pronunciado. En algún momento pasó cerca de donde estaba Ariel, en algún momento de estos 5 días, no se detuvo, no ha respondido al llamado de tantos y tantos cubanos de que por humanidad atendiese a Ariel Ruiz Urquiola. Hay que decir que en su oficina el representante para Cuba, el señor Tom Hake, sí estuvo en varios momentos visitando a Ariel, conversando. Él es la persona que le confirma a Ariel que, de hecho, el secretariado del Consejo de Derechos Humanos sí aceptó, o sea, recibió la solicitud hecha por UN Watch para que Ariel hable en su lugar, y es la persona que le dijo que el lunes se publicarían la lista de las organizaciones que estarían hablando. También llegó hasta donde estaba Ariel Hillel Neuer, el director de UN Watch, llegó el equipo de UN Watch, le ofrecieron la carta que él sale sosteniendo, donde se hace ya oficial la solicitud de registro para que él pueda hablar ante el Consejo de Derechos Humanos, y esta es la victoria que celebramos hoy, y esta es la razón por la cual Ariel ha depuesto su huelga de hambre. Sí quisiera conversar con ustedes un poquito sobre cuáles son los organismos que Ariel ha estado emplazando con su vida, y la verdad es que en lo personal y por la amistad que me une con la familia Urquiola, por mi compromiso con la defensa de la vida. Las huelgas de hambre son manifestaciones muy difíciles, son manifestaciones que emplazan a muchas personas, y mi primera preocupación, y yo sé que la preocupación de muchos, es en primer lugar salvar la vida de Ariel Ruiz Urquiola, después de que él ha tomado la determinación de presionar con su propia vida
para que su mensaje sea escuchado. Después que él ha hecho esto, nuestra primera preocupación, por supuesto, es que su vida se preserve, es salvar su vida y en estos momentos celebrar que su gesto fue exitoso, que Ariel Ruiz Urquiola ha tenido una victoria y esta victoria es también la victoria de todos los cubanos que en alguna medida somos también víctimas de esa dictadura. Sí quiero comentarles cuál es la diferencia entre el Consejo de Derechos Humanos, que es este cuerpo de varios estados, entre los que están, o ha estado en varias ocasiones, la dictadura cubana, entre los que han estado dictaduras y gobiernos autoritarios como el de Rusia, como el de Bielorrusia, como el de Pakistán, como el de Eritrea, como el de Venezuela. Yo he tenido la posibilidad de hablar en el Consejo de Derechos Humanos para denunciar el asesinato de mi padre, para ofrecer allí también la evidencia de la implicación del G2 cubano en los hechos que terminaron con la vida de mi padre y de Harold Cepero. Y este gesto de Ariel, que se traduce ya en una acción concreta, es especialmente relevante. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Derechos Humanos en estos momentos se han abierto las postulaciones y estarán votándose los próximos miembros de este consejo. Y la dictadura cubana ha tenido el descaro de postularse nuevamente para hacer parte de este Consejo de Derechos Humanos que ha sido tan criticado en los últimos tiempos por organizaciones de derechos humanos, también por el gobierno de los Estados Unidos. Les recuerdo que Nikki Haley decía que era preferible no participar del Consejo en el momento en que el Consejo estaba prácticamente secuestrado por dictaduras como la dictadura china, como la dictadura cubana, que tiene también gran influencia. Y este esfuerzo de Ariel Ruiz Urquiola, este sacrificio de Ariel Ruiz Urquiola, pone en evidencia a la dictadura cubana. Aparte de lo que todos debemos denunciar es precisamente que se atrevan a postularse para el Consejo de Derechos Humanos y estén o no estén en el Consejo, que tengan que escuchar a Ariel Ruiz Urquiola denunciando los crímenes que ellos, esos delegados de la dictadura, que se han sentado en ese Consejo y que podrían estar sentados allí el día que Ariel hable y los denuncie, esos delegados de la dictadura son también responsables, o al menos son cómplices de los crímenes de lesa humanidad que se cometen dentro de la isla y que se cometen bajo la dirección de Raúl Castro y de Díaz-Canel. El otro cuerpo al que Ariel Ruiz Urquiola estaba, al menos de manera indirecta, emplazando es a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. La Alta Comisionada de Derechos Humanos, como ustedes saben, es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet fue presidente de Chile en 2 ocasiones, es históricamente una amiga de la dictadura cubana. Todos recordamos el bochornoso incidente en el cual en Televisión Nacional se vio corriendo cuando le dijeron que iba a poder ver a Fidel Castro. Realmente tenemos poco que esperar de no historia en su pasado y en la manera en la que ha respondido esta mujer a las peticiones, a las solicitudes de los activistas de derechos humanos y de los ciudadanos cubanos en el pasado, que ha sido con el silencio. Si nos fijamos en esa historia, tenemos muy poco que esperar de la alta comisionada, pero es su mandato, es su responsabilidad velar por los derechos humanos en el mundo. Cuba y la situación de los derechos humanos en Cuba también forma parte de lo que sería su jurisdicción y por tanto esta mujer está cayendo en una violación de lo que es su responsabilidad y de lo que es su mandato al ignorar las violaciones que ocurren en la isla.
¿Dónde ha estado Bachelet durante estos 5 días en los que Ariel Ruiz Urquiola estaba en huelga de hambre y sed y sin recibir sus medicamentos? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no salió a escuchar a este hombre que simplemente estaba pidiendo ser escuchado? Es realmente muy lamentable. Yo espero, o si no espero, al menos exijo que esta señora asuma su responsabilidad también de cara a Cuba, porque los cubanos también somos seres humanos. No depende de una ideología, no depende de que ella comparta la ideología nefasta, la ideología del terror que representan los Castro para todos los cubanos y para toda la región. Depende de lo que es un hecho, depende de denunciar y de defender los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo, incluidos los cubanos. Por tanto, ella también tiene que responder por nuestra ciudadanía. De ella también debemos exigir un pronunciamiento con respecto a las violaciones de derechos humanos que se dan en Cuba. Esas violaciones que al día de hoy están en un aumento como pocas veces hemos visto en nuestro país. Esta semana, el miércoles pasado, tuvimos el honor y también la posibilidad de compartir con varios expertos y específicamente con el relator de derechos humanos, no de Naciones Unidas, sino de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, este brazo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que se encarga también de monitorear la situación de derechos humanos. Esta organización ha hecho por primera vez en 37 años un informe país muy detallado sobre la situación de derechos humanos en Cuba, diciendo que no hay elementos de libertad de expresión en Cuba, por ejemplo, o de respeto a los derechos políticos de los cubanos, o de respeto a la participación política de los cubanos, o denunciando también las detenciones arbitrarias, el aumento de la represión. Y nosotros este miércoles tuvimos la oportunidad de conversar con quien es el encargado de Cuba en la comisión, con el señor Estuardo Ralón. Él fue muy claro, incluso no solamente en agradecer y en presentar el informe, sino también en hacer un análisis crítico del informe, que por momentos saluda algunos gestos de la dictadura cubana. Y el comisionado para Cuba fue muy claro en decir que ningún gesto de la dictadura cubana debe verse como un paso de avance, porque lo que tiene que cambiar en Cuba es ese sistema, que es el sistema quien está negando los derechos y que bajo ese sistema simplemente no es posible cumplir con los requisitos de la Carta Interamericana, con el reconocimiento de los derechos de todos los cubanos. A él le agradecimos profundamente su participación y también la participación de los expertos y los activistas que tuvimos el día miércoles en la presentación de este informe que salió de parte de la CIDH. Con nosotros estuvieron Héctor Chamis, profesor de Georgetown, asesor de la OEA, también comentarista y columnista en la prensa internacional. Estuvo también Leandro Querido, que es el director de Transparencia Electoral, una organización argentina que ha hecho un análisis muy profundo del sistema electoral de la dictadura para concluir que simplemente no existen las elecciones en Cuba. Y como dijo muy bien Leandro, este miércoles sin elecciones simplemente no hay democracia. También estuvo con nosotros Tania Bruguera, explicando cómo la represión va en aumento dentro de la isla, la persecución va en aumento, la persecución contra los artistas, contra los activistas, contra cada una de las organizaciones de oposición, la persecución que ella misma está viviendo en este momento. Y durante el miércoles pasado también pudimos dar a conocer la comunicación que nos hizo llegar la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde le exigían o le solicitaban a Bruno Rodríguez Parrilla, al canciller de la dictadura, le solicitaban
información sobre el estado de Kaylee, de la Mora y sobre la atención médica que ella puede o no estar recibiendo. Les recuerdo que nosotros desde la Fundación para la Democracia Panamericana hicimos una solicitud de medida cautelosa, el caso de Kaylee de la Mora ante el hemisferio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estamos felices de anunciar esta primera respuesta que todavía no es la publicación de la medida cautelar, sino el llamado de atención al gobierno cubano, a quien la CIDH le dio 3 días, a Bruno Rodríguez Parrilla para que responda sobre la salud y el estado médico de Kaylee. Kaylee estuvo 12 días en huelga de hambre, la depuso, pero está en un estado muy delicado de salud. Lo último que sabemos a partir de las declaraciones que ha hecho José Daniel Ferrer es que Kaylee estaba enferma con sospecha de haber contraído el COVID-19, que estaba en una celda de aislamiento. Hace días que no tenemos información de primera mano de Kaylee, y ya no solamente la estamos exigiendo los cubanos, la está exigiendo también el hemisferio, que le ha dado 3 días a partir del recibo de la comunicación al canciller de la dictadura para que diga cómo está Kaylee, y nosotros seguimos exigiendo su liberación inmediata, en un contexto en el cual cada vez es más importante que se traduzcan en acciones los gestos de la comunidad internacional. Cada vez es más importante que se traduzcan en acciones las demandas que desde la ciudadanía cubana se hacen, no solamente a la dictadura, sino a la comunidad internacional, para que nos ayude a presionar a ese régimen, el mismo régimen que simplemente no respeta en absoluto la vida dentro de la isla, y es precisamente ese el mayor peligro. Al principio del agravamiento de esta crisis, yo les comentaba que estábamos en un momento donde ya no se trataba más de defender lo que es justo o de defender la libertad de cada una de las familias cubanas, la libertad del pueblo cubano, ¿no? En este momento, se trataba de defender la vida del pueblo cubano, porque ahora mismo es la vida, las vidas de nuestras familias, las vidas de nuestros amigos, las vidas de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros primos, de nuestros hermanos, las que están en riesgo en Cuba, precisamente por la falta de libertad, precisamente por la imposición de esa dictadura asesina. Supimos por las redes sociales, por la denuncia que hizo su tía, la señora Lenia Patiño, que el muchacho, el joven Hansel Ernesto Hernández Galeano, fue baleado por la policía. Él estaba desarmado, él es un joven cubano que estaba desarmado en las calles cubanas y que fue baleado por la policía después de tener un altercado con la policía. El artista y también activista cubano Michael Osorbo estaba reportando que el altercado con la policía se dio a partir de que, al parecer, Hansel no tenía bien puesto el nasobuco, no llevaba el nasobuco en ese momento. En cualquier caso, no vale la pena ni ser mencionado como una razón para que asesinaran a este muchacho y se le arrancaran a su familia, tal y como denuncia Lenia Patiño. Pero ese es el estado de las cosas en este momento en Cuba. Ese es el estado de criminalidad de la dictadura, y esa es la impunidad que los cubanos no podemos permitir. Esa es la impunidad contra la que se estaba rebelando al líder Ruiz Urquiola de una manera tan extrema como poner su vida en riesgo, precisamente para detener la impunidad de la dictadura, para denunciar los crímenes de lesa humanidad que se cometen contra él y contra su hermana, pero que también son reflejo de los que se cometen contra los cubanos todos los días dentro de la isla, como es el caso de este muchacho, del sobrino de Lenia Patiño, de Hansel, que fue asesinado a quemarropa por la dictadura, un muchacho desarmado, un joven cubano. Es un peligro al día de hoy para los cubanos caminar por las calles cubanas. Un muchacho que no tenía
nada que ver con la oposición, que no tenía nada que ver con la sociedad civil. Y por cierto, ser opositor o ser sociedad civil tampoco debe ser una razón para estar en peligro, y las vidas de todos los activistas cubanos están en peligro al día de hoy, pero no solo la de ellos, la de los ciudadanos cubanos están en peligro al día de hoy. Por tanto, hay que frenar la impunidad de esa dictadura. Estamos esperanzados por la victoria que ha tenido este viernes Ariel Ruiz Urquiola frente a Naciones Unidas. Esto es una batalla ganada, pero ahora hay que ganar la guerra, y esa se gana con el cambio de sistema, se gana con el fin de esa dictadura criminal que está al día en riesgo la vida de cada uno de los cubanos. Se nos acaba el tiempo de programa, pero con todos ustedes contamos para detener la impunidad con la que la dictadura se está ensañando contra nuestras familias. Muy buenas tardes.